pregunta de la semana. Bienvenidos a esta sección que se llama la pregunta de la semana. Como su propio nombre indica, lo que voy a hacer es contestar a todas las dudas o cuestiones que me presenten los lectores del blog. Puedes hacerme llegar cualquier duda a contacto@enequilibriomental.net. Te responderé vía mail y si me parece interesante para la audiencia, pues la contestaré en esta sección. Esta semana he querido contestar una pregunta que es muy frecuente en el blog y es ¿qué son los ataques de ansiedad? Pues bien, los ataques de ansiedad son una subida súbita de esta emoción, de la emoción de ansiedad, en un tiempo determinado. Suele durar en torno a 10 minutos, pero hay veces que se prolonga hasta casi una hora. Y en casos muy exagerados, varias horas. Puede o no puede tener un desencadenante claro. Es decir, puede que a lo mejor hayamos tenido un accidente de coche y al salir pues tengamos un ataque de ansiedad, ¿no? En ese momento uno sí que identifica qué ha pasado. Pero también puede pasar que uno esté sentado en el sofá de su casa viendo la tele y de repente sienta esta emoción tan intensa y se asuste. Lo que suele ocurrir es que cogemos miedo a determinadas sensaciones fisiológicas. Por ejemplo, en la ansiedad es muy común que haya palpitaciones fuertes o que se acelere la tasa cardíaca. Entonces, si ante esa sensación fisiológica pensamos que nos va a dar un infarto, obviamente nuestro cerebro va a reaccionar con miedo. Y el miedo nos sube aún más la tasa cardíaca, con lo cual entramos en un círculo vicioso en el cual la ansiedad empieza a subir. Es muy común que un ataque de pánico, a lo mejor en los primeros, uno acabe en urgencias, ¿no? Y te hace un electro y te dicen, no tienes nada, el corazón está bien, es ansiedad. Y dices, pero ¿cómo va a ser ansiedad si he sentido yo unas sensaciones fisiológicas muy fuertes? O sea, la ansiedad no era mental. Pues si la ansiedad tiene esa influencia en el cuerpo es totalmente normal, no pasa nada, ¿no? Nadie se ha muerto de un ataque de ansiedad. Eso es lo que quiero que tengas claro. Los miedos más comunes, cuando aparecen estas sensaciones fisiológicas o estas sensaciones cognitivas, que también hay alguna sensación cognitiva, ¿no? Como que el cerebro va muy rápido o que la sensación de desrealización, que parece que no estás donde realmente estás, o de despersonalización, que no te sientes tú mismo con esas sensaciones tan raras. Pues hay 4 miedos fundamentales que generalmente mantienen los ataques de ansiedad. Y es miedo a tener un infarto cardíaco, que ya hemos visto que no tiene nada que ver los infartos con los ataques de ansiedad. Miedo a asfixiarse, ¿vale? Como la respiración es muy agitada, sentimos como que no nos entra el aire. No es cierto, nos pasa justamente lo contrario. Si nos toman la saturación de oxígeno, estamos hasta arriba de oxígeno. Lo que ocurre es que la sensación subjetiva es de que no entra bien el aire, ¿vale? Y nos asustamos. Otro miedo muy común es miedo al desmayo, ¿vale? Como no me está entrando aire, igual me desmayo. No puede pasar, el desmayo ocurre cuando no hay oxígeno. Ya hemos visto que estamos sobrados de oxígeno. Y el último miedo es miedo a perder el control o a volvernos locos. Como tenemos esa sensación de que todo va muy rápido, de que pensamos muy deprisa, pues se nos pasa por la cabeza decir, ostras, igual me vuelvo loco. No te puede pasar. No tiene nada que ver la ansiedad con enfermedades graves, mentales. Nada que ver. ¿Cuál es el problema? Que generalmente empezamos a evitar los lugares donde hemos tenido ataques de ansiedad. Entonces, por ejemplo, si el sábado por la tarde me voy al centro comercial y de repente tengo un ataque de ansiedad, es muy probable que empiece a evitar ir al centro comercial. ¿Qué ocurre? Que mi cerebro va a interpretar ese lugar como algo peligroso, en el que realmente me puede pasar algo malo. Entonces, al no enfrentarnos a esa situación, no le damos opción al cerebro a desconfirmar ese miedo y ver que no pasa nada. Con lo cual, paradójicamente, otra vez, cuando intentemos ir al centro comercial, después de haberlo evitado durante un tiempo, nuestro cerebro reaccionará con ansiedad. Si interpretamos de forma errónea las sensaciones fisiológicas de las que hablábamos antes, volveremos a tener otro ataque de ansiedad, con lo cual cogeremos aún más miedo a este lugar. Al final, la forma más grave de este trastorno, o este síntoma llevado al máximo, es la agorafobia, los ataques de ansiedad con agorafobia. Al final, la agorafobia no es otra cosa que haber empezado a evitar un montón de situaciones que relacionamos con los ataques de ansiedad y al final aislarnos en un lugar donde nos encontramos seguros. Como hemos visto antes, cuando evitamos las situaciones que nos pueden desencadenar ansiedad, nuestro cerebro no desconfirma que no son peligrosas, con lo cual cada vez que nos exponemos a ellas nos sube la ansiedad. Entonces, el final de este trastorno puede ser estar en casa sin poder salir y cada vez que ponemos un pie en la calle sentimos muchísima ansiedad y nos puede dar un ataque de pánico. Pero no te preocupes, porque el tratamiento psicológico
para los ataques de pánico es muy eficaz. Se trata del tratamiento cognitivo-conductual y lo que pretende es perder el miedo a nuestras sensaciones fisiológicas primero, acostumbrarnos a que es algo normal y que es ansiedad y que no nos va a pasar nada, y después ir perdiendo el miedo a esas situaciones las cuales relacionamos con la ansiedad. ¿Vale? Entonces, tiene una efectividad muy alta, y si has notado que tienes ataques de ansiedad o que te da miedo enfrentarte a determinadas situaciones, pues te recomiendo que ahora mismo pidas cita con un profesional, porque de verdad que de esto se sale. Es muy incómoda, no es una enfermedad, es un trastorno en el que se sufre mucho, pero tiene muy buen pronóstico con tratamiento. Sin tratamiento es verdad que no hay remisión espontánea, ¿vale? Es decir, vamos a ir a más siempre, con lo cual es fundamental que te pongas en manos de un profesional. Y por esta semana, pues nada más. Creo que ya he dado una visión así más o menos global de lo que son los ataques de pánico, de por qué ocurren, cómo ocurren y sobre todo de que hay esperanza, ¿no? Que hay un tratamiento disponible que es muy fuerte y que funciona muy bien. Así que nada, espero ansioso tus preguntas a contacto@enequilibriomental.net para tener material para poder seguir haciendo esta sección siempre que sea posible. Un abrazo muy grande.